Tuve el privilegio de ser pastor de iglesia local durante 20 años. Y una de las cosas que uno logra observar a través de los años es la necesidad de entender muy bien cuál es la realidad de la necesidad de un ser humano para poder ayudarle de buena manera. Y creo que estoy diciendo algo bastante lógico. Todos los entendemos, por ejemplo, en el área de la medicina. Un médico necesita entender muy bien qué es el ser humano y cuál es su problema para poder hacer un buen diagnóstico y, si hace un buen diagnóstico, poder otorgar un buen tratamiento. Cuando nosotros enfrentamos la realidad de la muerte y el sufrimiento, del dolor, de las dificultades de la vida, cuando hablamos de que personas pueden sufrir depresión, ansiedad y muchas situaciones difíciles que esta vida presenta, como las crisis de familia, o incluso en estos tiempos con mayor abundancia, la confusión en términos de la sexualidad, creo que todos entendemos que necesitamos conocer bastante bien cómo podríamos realmente ayudar a los seres humanos. Y cuando la Biblia habla sobre cómo debemos buscar consejo, dónde debemos encontrar el correcto consejo, la Biblia nos desafía a que no podemos ser neutrales. Debemos preferir como fuente de consejo a Dios y su palabra, y no lo que hombres pecadores pueden proponer. Con esto no quiero decir que lo que los seres humanos proponen, todo lo que ellos dicen, está mal. Sin embargo, debemos aprender de que dado que la palabra del Señor es la verdad, dada por un Dios omnisciente, todopoderoso, sabio, que nos ama, va a ser correcto, más preciso, para poder entender al ser humano y ayudarle. Estamos dentro del ámbito del que se conoce como antropología bíblica. Y quiero iniciar con el Salmo 1, versos 1 y 2, que dice así. Si ustedes se dan cuenta, el Señor no está proponiendo que podemos aceptar una neutralidad. La Biblia nos dice con toda claridad que debemos buscar el consejo en aquella palabra de Dios que Él nos ha dado y no en el consejo de los seres humanos que la Biblia define con claridad que son malos. Los seres humanos somos pecadores, los seres humanos somos finitos, los seres humanos no somos omnipresentes, no somos omniscientes. Por lo tanto, tenemos que ser bastante humildes y entender de que lo que los seres humanos proponen tiene una alta probabilidad de fallar en la interpretación. Entendemos que hay mayor precisión cuando estamos en un laboratorio observando, midiendo cómo los materiales y los compuestos y la realidad observable se manifiesta. Pero cuando estamos interpretando la historia, como vimos en la primera ponencia, tenemos una alta probabilidad de fallar si no tenemos una fuente confiable. Pero algo similar sucede cuando queremos interpretar qué es el ser humano y cuál es su problema. La Biblia nos entrega muchísima información valiosa para poder entender con mayor precisión qué es el ser humano y cuál es su problema. Y vuelvo a repetir un punto. La neutralidad no existe delante de Dios. Mateo capítulo 12:30 dice: así como este versículo, puedo dar muchos otros ejemplos que Dios no nos permite ser neutrales. Somos luz o tinieblas. Estamos contra Él o de parte de Él. O construimos la casa sobre la roca o construimos la casa sobre la arena. Siempre está esta mirada de oposición entre lo que Dios propone y lo que los seres humanos proponen. Por eso, cuando queremos hablar de consejería,
cuando queremos ayudar a las personas sucede lo mismo. Los seres humanos tienen sus lentes, sus presuposiciones, sus creencias con las cuales interpretan la realidad. Ellos no se acercan neutralmente a tratar de entender la realidad. Y por ejemplo, si reemplazáramos ese planeta por una persona que sufre, pasa exactamente lo mismo. Las personas deben interpretar lo que observan en una persona que está sufriendo. Sin embargo, quiero aclarar que hoy estamos frente a una cantidad enorme de presuposiciones, de filosofías con las cuales se intenta entender la realidad. Rápidamente las voy a nombrar. Hay una respuesta al misticismo religioso de la Edad Media que se llamó la Ilustración. La Ilustración propone que lo más importante, ¿cierto?, son los datos que son públicos, que son objetivos, que son verificables. La sociedad se aburrió, quiso separarse de esta idea religiosa de la Edad Media, del oscurantismo, y quiso explicar toda la realidad con datos verificables, objetivos. Sin embargo, luego el ser humano se dio cuenta que no todo se podía explicar en un laboratorio, como por ejemplo aquellas cosas que son los valores, que estamos dentro del ámbito de lo privado, de lo que es subjetivo, de lo que también es relativo. Entonces, hoy vemos dos grandes áreas que intentan interpretar la realidad. Uno que son los que son orientados a los datos objetivos verificables y otros que están del ámbito de lo subjetivo. En ambas corrientes de pensamiento tenemos muchas expresiones. Abajo tenemos empirismo, racionalismo, materialismo, naturalismo, y arriba tenemos idealismo, marxismo filosófico, existencialismo, posmodernismo, nihilismo, relativismo. Voy a hablar más lento para que puedan traducir. Entonces, ¿cuál de estas filosofías van a ser los lentes con los cuales interpretamos la realidad? Si ustedes se dan cuenta, la sección de abajo, en la academia, en la universidad, es representada con las carreras como física, biología, geología, química, y arriba podemos encontrar carreras como la psicología, sociología. Entonces, si quiero interpretar qué sucede con una persona, nadie es neutral. Todos tenemos presuposiciones para interpretar lo que sucede. Imaginemos lo siguiente. Estamos en una oficina de un psicólogo. El psicólogo tiene al frente a un paciente. El paciente le está contando qué es lo que está sufriendo, qué está pensando. El psicólogo tiene herramientas para obtener información. Una de ellas es la observación. El psicólogo está observando a la persona que tiene al frente. La persona está hablando. La persona está respondiendo preguntas. Existe un lenguaje verbal que el psicólogo está obteniendo, pero también hay un lenguaje no verbal que el psicólogo está obteniendo. Él está obteniendo con encuestas, con observación, mucha información del paciente que tiene al frente. Pero la información que es neutral, la información no es inclinada, la información es información. Pero toda información debe ser interpretada. Y el psicólogo debe interpretar toda la información que está obteniendo del paciente para obtener una conclusión. La información no está separada de la interpretación. Todos interpretamos rápidamente lo que estamos obteniendo de información. Un ejemplo, usted llega a la iglesia el domingo, entra y un hermano no le saluda. ¿Qué piensa usted? Usted interpreta rápidamente lo que acaba de observar. Algunos pensarán, algo tiene contra mí, está molesto conmigo. Otro dirá, ¿qué se cree este hermano? Es muy orgulloso. Todos interpretamos, pero no nos tomamos el trabajo de profundizar si esa es la real causa de lo que acabamos de observar. Nadie deja de interpretar lo que observa. Y un psicólogo lo que está haciendo es interpretando la observación. ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace un consejero bíblico? Exactamente lo mismo. Obtenemos información, hacemos preguntas.
le pedimos que nos cuente. Desarrollamos profundización para entender mejor lo que sucede en esa persona. Y esa información, todo lo que obtenemos, ¿qué hacemos? Lo interpretamos de acuerdo al marco de creencias que nosotros tenemos. Entonces, sea un psicólogo, o sea un pastor, un consejero, obtenemos información, la interpretamos y generamos una conclusión. Les vuelvo a repetir, el mundo secular tiene puntos distintos al cristianismo para la ontología, la realidad última. Para ellos todo es materia y energía. Fíjense en esto, para ellos no es Dios el que creó al ser humano. Para el naturalismo, los seres humanos somos simplemente animales evolucionados. Piensan que somos solo materia y energía. ¿Escucharon ustedes alguna vez esa frase que decía cuando una pareja tiene algún tipo de conexión, de atracción, dice, ¿hay química entre nosotros? En Latinoamérica se decía eso, hay una química. ¿Por qué se decía eso? Porque se entendía que lo que nosotros decimos que es amor es simplemente el fruto de reacciones químicas en un cerebro. Ellos piensan que la verdad viene de la investigación, del positivismo, del empirismo, etc. Y la ética o es determinada por nuestra naturaleza humana o es determinada por mi subjetividad, mi ser interior. Hoy vemos cómo, por ejemplo, un ser humano en su identidad ya no está ligada a su biología, ya no es determinada por sus genes. En los años 90, el movimiento LGBTQ proponía que se nacía gay. Ellos decían que si alguien tiene comportamiento homosexual es porque en su genética eso viene de sus antepasados. Porque ellos decían que si observamos comportamientos homosexuales en la naturaleza, en los caribús y algunas especies de animales, ellos decían que ese comportamiento es homosexualidad. Y si lo observamos en los animales, porque eso sería natural, también sería natural en los seres humanos. Y se hizo mucho esfuerzo por justificar que las personas son homosexuales por su biología. Se hicieron estudios genéticos, muchos estudios genéticos. Hubieron cantantes que cantaron al respecto. Lady Gaga tiene una canción, no sé si la conocen, que se nace gay. Y tienes que ser muy honesta contigo mismo porque así naciste. Y ella dice en su canción, Dios no se equivoca, Dios te hizo así. Esa idea de que deterministamente nacemos gay es una explicación desde la biología. Sin embargo, como no resultó el argumento biológico, 30 años, casi 40 años intentando justificar desde la biología, como no resultó, tuvieron que cambiar la estrategia y se fueron a una idea subjetiva, la idea de Freud. Fue Freud 2.0, que el ser humano es un ser instintivo, tiene un id, y tiene un ego y un superego. Entonces, esos marcos de creencias de que el ser humano es un ser instintivo y que tiene un subconsciente, que es moldeado por la cultura o reprimido por la cultura, lo cual genera culpa y neurosis, tiene que ser liberado para que el ser humano real, según Freud, que está dentro, su ser interior, salga. Ese es el argumento de ideología de género, donde ya no es la biología la que determina tu sexo, sino que tú eres lo que sientes desde dentro. Por eso alguien puede decir, soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre. Si hace 40 años atrás yo le hubiera dicho a mi abuelo, abuelo, soy una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre, mi abuelo me da una bofetada y me dice, ¡qué locura! ¿Qué estás fumando?
¿cierto? Pero esa idea hoy no solo es aceptada, sino que aquellos que pensamos distintos, los locos, somos nosotros. ¿Cómo cambiamos de una mirada materialista, determinista, a un sistema anti-autoridad y que todo es subjetivo? Ese es el proceso que ha venido surgiendo en la historia humana. Pero estas miradas son los lentes con los cuales se interpreta al ser humano que tenemos al frente. Entonces, si queremos ayudar a alguien, lamentablemente estas miradas, que son muchas, producen diferentes antropologías, diferentes definiciones del ser humano. Y si tenemos diferentes definiciones del ser humano, vamos a tener muchas teorías de cuál es el problema. Y si tenemos muchas teorías de cuál es el problema, tenemos muchas y variadas terapias, que incluso son contradictorias unas con otras. Entonces, con esto, no critico la buena intención de querer ayudar. He leído a Freud, Skinner, Adler, los principales psicólogos que son la base de diferentes escuelas de psicología. Y cuando leemos a ellos, ellos tienen buena intención de querer ayudar a los seres humanos, tratando de entender qué es el ser humano y cuál es su problema. No critico la buena intención, critico la insuficiencia porque no tienen una base correcta de interpretación sobre qué es el ser humano y cuál es su problema. De hecho, el naturalismo, que es la base del materialismo y el empirismo, que ha permitido la generación de la teoría evolutiva, ha impactado la biología, geología, astronomía, química, arqueología y muchas disciplinas, incluso la economía. La economía tiene hoy día una perspectiva evolutiva, el marketing también ha sido influenciado, pero también ha sido la base de interpretación de la antropología. Voy a citar un libro de la historia de la psicología norteamericana, que dice, por favor. La psicología reconoce que la base filosófica sobre la cual se construyen todas las escuelas de psicología es una base que se sustenta en la teoría evolutiva darwiniana. Veamos si eso es cierto. Darwin tiene dos libros muy famosos. Estos dos libros fueron publicados en 1859, El origen de las especies, y luego en 1871, El origen y el ascenso del hombre, de la humanidad. Si situamos en una cronología, aquí posicionamos los libros de Darwin. ¿Cuándo surge la psicología? Citemos aquí a Wilhelm Wundt. Entonces, este acercamiento sistemático, ordenado, para interpretar al ser humano e intentar ayudarle, que se llama psicología, surge en 1879, en una época muy cercana y posterior a las teorías darwinianas. Concuerda absolutamente. ¿Recuerdan ustedes que las teorías de los millones de años en Génesis 1, todas surgen después de la teoría evolutiva, como dije en la primera ponencia? Y comenzaron a reinterpretar Génesis 1 con la teoría evolutiva y los millones de años. Lo mismo sucede acá. Fruto de esta interpretación de la realidad naturalista, cuando quisieron entender qué es el ser humano, esta teoría también influyó en la comprensión de qué es el hombre y cuál es su problema. Entonces, tenemos que optar. ¿Estamos con Dios o contra Dios? En la antropología también. ¿Qué es el ser humano? Vamos a tomar desde la Biblia qué es el ser humano, cuál es su problema para poder ayudarlo, o vamos a tomar las ideas que vienen del mundo secular, que se contradicen entre ellas, o vamos a tomar lo que Dios dice. ¿Recuerdan lo que decían los padres de la iglesia sobre las teorías de los filósofos griegos? Uno decía, no tenemos que contradecirlos, entre ellos se contradicen. ¿Se acuerdan cuando cité a Basilio de Cesarea?
Lo mismo sucede hoy. Hay muchas teorías de la psicología que se contradicen entre ellas. Y por ejemplo, una vez una persona me dijo que había ido al psicólogo y que él me quería, y yo le pregunté, le dije, necesito que me cuentes qué es lo que él dijo, qué te dijo él. Pero lo primero que le dije, ¿tú sabes cuál escuela de psicología es la que él utilizó para interpretar lo que te sucede? Porque dependiendo de la universidad donde estudió el psicólogo, existe una escuela que es la directriz, es la que manda en la formación de los psicólogos. Y hay muchas escuelas. Es conductista, es psicoanálisis. ¿Cuál es la escuela de interpretación para entender la realidad? Vuelvo a repetir, no estamos en contra de la ciencia. No estamos en contra del esfuerzo por ayudar a las personas. Lo que no podemos aceptar es el error de que nos digan de manera errónea qué es el ser humano y cuál es su problema. Entonces, la psicología es fruto de una antropología naturalista. La psicología es fruto de una interpretación evolutiva del ser humano. Ya sea Sigmund Freud con el psicoanálisis, Iván Pavlov con las teorías del comportamiento, Albert Ellis, ¿cierto?, con las teorías emotivas relacionales. Cualquiera sea la escuela, hermanos. Yo he tenido la oportunidad de ir leyendo para entender lo que ellos piensan. Todas ellas presuponen que tú, que yo, somos animales evolucionados, que actuamos por instintos, que no tenemos un alma, que somos materia y energía. Y eso es todo. Y con esos lentes intentan interpretar qué sucede con nosotros. Entonces, es evidentemente un gran desafío hablar de esto hoy. ¿Debido a qué? Hay demasiada aceptación a los acercamientos de la psicología. Lo mismo sucede en el ámbito de la teoría evolutiva para los millones de años. Hay una amplia aceptación sin darse cuenta que los fundamentos con los cuales se interpreta están errados. Hermanos, como creyentes debemos aceptar que las escrituras son suficientes para poder entender nuestra realidad. Quiero citar a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 2 al 4. Dice así. Qué interesante, dice el texto, todo lo que pertenece o contribuye a la vida y a la piedad nos ha sido dado mediante el conocimiento de Cristo y su revelación. Sí debo advertir que tenemos que tener cuidado con los extremos en esto. He escuchado a algunos cristianos que dicen que la psicología es del diablo y atacan a los psicólogos y dicen que si un cristiano estudia psicología está pecando gravemente. Eso es un extremo no sabio. Pero hay otro extremo que nos tragamos un elefante con errores sin filtrar bíblicamente lo que nos están diciendo. Aceptamos sin crítica y otro es criticamos todo. Nuestra mirada de toda nuestra realidad debe considerar que la Biblia son los lentes con los cuales debemos interpretar todas las cosas. La Biblia es suficiente, hermanos. Y es una de las características que los cristianos proponemos. Los teólogos están defendiendo la suficiencia de las Escrituras. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Voy a citar a John Frame para explicar lo que es la suficiencia de las Escrituras. Claro, es evidente que la Biblia no es un libro de odontología, tampoco es un libro de derecho, no es un libro de biología, no. Pero miremos lo que él agrega luego. Entonces, si queremos interpretar a un ser humano, la Biblia sí nos dice que el ser humano es un ser material y un ser inmaterial. El ser humano es un ser biológico, orgánico, y la Biblia abre espacio para entenderlo así, pero también la Biblia nos dice que el ser humano tiene un alma y que tenemos un corazón que ha sido afectado por el pecado. Nuestro comportamiento mucho tiene que ver con las inclinaciones de nuestro corazón, con los deseos de nuestro corazón. Y la Biblia es clara en advertirnos de que somos pecadores
y que la tendencia natural caída es hacer lo malo. Pablo el apóstol decía, queriendo hacer el bien, no lo hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago, ¿se fija? Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pablo reconoce que existe una naturaleza caída en los seres humanos. Entonces, nuestro comportamiento pudiera tener una causa orgánica, sí, pero no todo es explicado de manera material. También existe una alta posibilidad de que la causa de nuestro comportamiento sea nuestra alma pecaminosa. Tengo la experiencia de que mi padre tuvo alucinaciones. Él vive solo en un lugar de Santiago, en la ciudad de Chile, y él una noche lo encuentra la policía caminando solo por la calle, sin orientación. La policía me llamó porque encontró mi teléfono, fui a buscarlo, y él me decía que veía elefantes volando, que escuchaba personas hablando detrás de él. Lo llevé a su casa, lo acosté en su cama, y él me decía, mira ese gato, mira el pez que está saliendo por el techo, mira, hay personas hablando detrás mío. Si yo no entendiera que hay una posible realidad orgánica, podría decir, tiene un demonio. Pero no era ese el caso. Lo llevé al médico, le hicieron exámenes y encontraron que tenía una baja en el potasio en su cuerpo, que producía alucinaciones. Le inyectaron potasio, en 5 minutos, normal. Entonces, sí hay causas orgánicas. La Biblia nos orienta a pensar de esa manera también. Debemos revisar posibles causas orgánicas, pero la Biblia nos muestra que no todo es orgánico y nos advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, nosotros los creyentes tenemos ventaja por sobre los acercamientos de este mundo, porque el mundo tiene un acercamiento reducido. Ellos piensan que todo es una causa natural, naturalista, sin reconocer la realidad caída del ser humano. Y voy a explicar mucho más. No me voy a detener en esto porque ya lo hablamos. La Biblia nos provee una correcta comprensión de la realidad ontológica, epistemológica y ética. La revelación divina es suficiente para tener una correcta antropología. ¿Qué es el hombre? Y sobre todo, ¿qué es el hombre en esta realidad que ha sido afectada por el pecado? Y si tenemos una correcta definición de lo que es el ser humano, vamos a poder hacer una buena consejería y ayudar bien a las personas. Y tenemos que entrenarnos, tenemos que aprender. La Biblia dice en Romanos 5:12 lo siguiente. La Biblia es clara en decirnos que desde el principio los seres humanos hemos tenido consecuencias judiciales y relacionales. Aquí tenemos una abogada. Hay consecuencias judiciales. El hombre es culpable delante de un Dios santo y su ley. Y es por eso que tuvo que venir Cristo a justificarnos legalmente delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero el pecado es la causa de tener problemas judiciales con Dios, pero también el pecado es la causa de los problemas relacionales con Dios y relacionales con los hombres. Usted ve Génesis al principio, en la primera generación ya vemos peleas entre los hermanos. Caín mató a Abel. Luego, Jacob pelea con Esaú. Luego José pelea con sus hermanos. Entonces, no es extraño que en nuestros hogares los hermanos se peleen. ¿Cuál es la causa? El pecado en el corazón de los hombres. Por lo tanto, no es una causa química, no es un problema biológico el que causa la pelea entre nuestros hijos, por ejemplo, o los problemas en nuestro matrimonio. El problema está en el corazón. Y podemos entender mejor eso debido a que la Biblia nos ha mostrado qué es el hombre y cuál es su problema.
Lamentablemente, los seres humanos actuales, debido a la psicologización de la cultura, confían más en lo que un terapeuta secular dice que tiene en un ser humano y no lo que la Biblia dice que tiene un ser humano. Y voy a dar más datos sobre eso. Romanos 1:21 dice así. La Biblia entonces nos muestra que también hay efectos no éticos del pecado. No se refiere a Noé, del arca de Noé. Efectos no éticos se refiere a que hay efectos en nuestro raciocinio. Siendo personas inteligentes, erramos, nos equivocamos, somos finitos, interpretamos mal. Sumado a eso, tenemos un corazón pecaminoso que nos lleva al mal. Hay algo que he observado mirando a los perritos. Los perritos no caen 2 veces en un mismo agujero fácilmente. Sin embargo, los seres humanos, una y otra vez, cometemos los mismos errores, a pesar de ser personas inteligentes. Porque no es solamente el ser humano una capacidad racional, tenemos un corazón. Y nuestro corazón nos inclina a amar cosas que Dios no quiere que amemos. O que si las amamos demasiado a tal punto de pecar conforme a la palabra de Dios. Entonces, ya les he dicho que la antropología secular es tan variada que tiene muchas teorías y por supuesto muchísimas terapias. Les quiero dar otro ejemplo. En la década de los 80, las escuelas de psicología quisieron ayudar a los padres en cómo criar a los hijos. Era una buena intención. Ellos querían ayudar a los papás para cómo lograr que un hijo se comporte de buena manera. Eso es una gran ayuda, ¿no? Saber cómo entrenar a un hijo para que se porte bien, se comporte bien. ¿Qué hicieron ellos? Se decidieron a estudiar el comportamiento de los niños y cómo los niños se relacionan entre ellos. Ellos piensan que logrando estudiar el comportamiento de los niños, lograrían conclusiones necesarias para dar buenas ideas a los padres para la crianza de los niños. Entonces, ellos necesitaban muchos niños para estudiarlos. Evidentemente, ningún papá le iba a prestar su hijo para encerrarlo en un lugar y estudiarlo por algunos meses. Nadie iba a prestar a sus hijos. ¿Qué hicieron? Tomaron muchos simios pequeños, y los encerraron en lugares para estudiarlos. Y muchos psicólogos con bata blanca y libretas observaban el comportamiento de los simios de manera social e independiente. Los sometían a situaciones de presión, tensión, para ver cómo los simios pequeños se comportaban individualmente y en sociedad. A algunos de ellos los golpeaban para ver cómo reaccionaban. ¿Cuál fue el resultado? Que los simios pequeños que golpeaban se ponían más agresivos. Y eso es lógico, porque son animales por instintos. Hicieron un estudio muy amplio. Gastaron mucho dinero en los estudios. ¿Cuál fue la conclusión final de todos los estudios? Que no debemos golpear a los niños pequeños. Nunca disciplinarlos físicamente. Porque si lo hacemos, vamos a generar que ellos se comporten más agresivamente. Esa idea que surgió de la psicología permeó la cultura en muchos países. Yo recuerdo la década del 90, incluso en la iglesia, que estaban diciendo que ya no había que disciplinar físicamente al niño. ¿Por qué? Porque los psicólogos dijeron que no había que hacerlo. Pero fíjense, nosotros no aprobamos maltratar a un niño, jamás. Pero la Biblia sí nos dice que en algunas condiciones, bajo ciertas condiciones, a un niño le va a hacer muy bien una disciplina física. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando un dolor en el niño proporcional, regulado, pequeño, comparado con el dolor del infierno. La Biblia dice, le estás librando el alma del infierno. Estás librando su alma de un dolor eterno y enorme. Tú le das un dolor pequeño y proporcional para evitar el dolor mayor, para que el niño reflexione y cambie de destino. Entonces, la psicología influenció
en la disciplina parental de los padres debido a una interpretación de las evidencias con su marco naturalista. Porque ellos dicen que los seres humanos, ¿qué somos? Simios evolucionados. Eso es un ejemplo. Hay muchos ejemplos de cómo la interpretación de la psicología ha errado en definir qué es el ser humano. Por ejemplo, ahora, existen unos manuales que se llaman los DSM. DSM-1, 2, 3, 4, estamos hasta el quinto. El DSM es un manual que define los trastornos. Desde el DSM-4 se eliminó la homosexualidad como un trastorno del comportamiento, porque la presión política exigió que lo sacáramos de una enfermedad, porque ya no querían categorizarlo como una enfermedad, sino como algo natural, comportamiento natural. Pero en ese DSM actual, cualquier persona del planeta, hermanos, cualquier persona del planeta que se haga el test de investigación de los DSM, todos los que estamos aquí, todas las personas del planeta, tenemos al menos 5 trastornos. Todos tenemos problemas. Todos estamos trastornados, según el DSM. Y ese es el marco con el cual se interpreta la realidad humana. El problema de eso, que se simplifica, se hace un reduccionismo de lo que realmente es el ser humano. Por eso falla. Nosotros debemos tomar la revelación divina para interpretar la realidad y mostrarle a los seres humanos cuál es su problema, realmente cuál es su problema. Pero también, si sabemos realmente cuál es su problema, la Biblia no solamente define cuál es el problema, sino nos dice cómo ayudarle, cómo solucionar. Entonces, si comprendo correctamente a la humanidad y cuál es su necesidad o su problema, voy a tener un diagnóstico correcto. Y si tengo un diagnóstico correcto, voy a tener un tratamiento correcto. Y esto es muy lógico, ¿cierto? Es bastante simple de entender. Y aquí es donde está el problema generalmente. Los psicólogos no es que no tengan acceso a información. De hecho, es muy probable que los psicólogos tengan más acceso a información que nosotros. Por ejemplo, un psicólogo que atiende a mujeres con depresión postparto puede tener acceso durante su vida profesional a muchísimas mujeres que manifiestan depresión postparto. Él va a tener mucha información. Ahí no está el problema. El problema es cuando él interpreta esa información, porque él la va a interpretar solo por causas naturales, sin entender el corazón, el alma de una mujer, de manera bíblica. Así que necesitamos volver a la Escritura también si queremos ayudar a las personas. Voy a avanzar rápidamente aquí. Estoy repitiendo algunas ideas. Permítanme avanzar. Ok. Quiero mostrarles algunos modelos de comparación. Ok. Lo que estamos viendo aquí es que la epistemología, ¿cómo sabemos lo que sabemos? La fuente de verdad, en el caso de los cristianos, depende de la revelación divina. Tenemos una revelación general y tenemos una revelación especial. Dios se ha revelado en su creación, pero también se ha revelado en su palabra. La revelación general tiene un propósito. El propósito de la revelación general principalmente tiene que ver con mostrarnos quién es Dios. Romanos 1 dice que la creación testifica eficazmente sobre la realidad de que Dios existe. Su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Por eso el hombre no tiene excusa. Entonces la creación tiene un rol de revelación, principalmente para revelarnos quién es Dios. No nos fue dada para entender qué es el hombre. Nos fue dada para entender quién es Dios. Pero la revelación especial nos fue dada para entender muchas cosas más. Entre eso, ¿qué somos los seres humanos? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Y cuál es nuestra realidad actual?
El Salmo 8.1 dice, o sea, la revelación general es asombrosa. Es una revelación que nos permite entender al Creador y entender que Él existe, que Él es real. Realmente los ateos no existen, según Romanos 1. Romanos 1 dice que Dios se les manifestó a todos. Cuando una persona dice no creer en Dios, está negando lo evidente por su propia injusticia, dice Romanos 1. Niega lo evidente. Es como si yo les dijera, aquí tengo un iPad, miren, esto fue creado. Y él me dice, no fue creado, surgió de procesos naturales. No, mira la complejidad, mira el diseño, mira la información, mira el código de información. Y él me dice, no, eso no fue creado. Él está negando por su propia injusticia la verdad. Por eso dice Romanos 1, no tiene excusa. Esa revelación el Salmo 19 también la expresa de una manera poética y dice que la creación es sin palabras, un testigo del Creador. Es a través de los ojos que observamos la creación. Es decir, Dios es primero visto antes de ser oído. La revelación misma testifica que hay un Creador. No nos dice todos sus planes, no nos dice todo su carácter, pero nos deja sin excusa frente a la realidad del Creador. Hebreos 11.3, no está aquí en pantalla, hace referencia a que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ese texto dice que las personas necesitamos fe, no para entender que Dios existe. Dice que necesito fe para entender el modo en que Dios creó por la palabra. No necesito fe para creer que Dios existe. Para eso está toda la evidencia. Por eso no tiene excusa. La fe es solo para entender la revelación especial dada en la palabra de Dios. Entonces, Romanos 1.20 agrega, desde la creación, Génesis 1.1, Dios se ha mostrado. Y nadie puede negar eso. El que lo niega no tiene excusa. Por eso serán juzgados, porque por su propia injusticia niegan lo evidente. Y es claro, porque si Dios es el autor de todo, Él es el creador, Él pone las reglas. El ser humano no quiere a Dios, rechaza a Dios porque no quiere un Dios a quien rendirle cuenta. También Dios se ha revelado en la conciencia. No voy a detenerme ahí. Dios se reveló en la conciencia de los seres humanos y por lo tanto quiero concentrarme aquí. Las observaciones, ¿cierto?, deben ser interpretadas. Y luego de interpretarlas, hacemos las intervenciones. Algunos de nosotros hacemos esto muy rápido. No nos tomamos el tiempo de reflexionar si la manera en la cual estamos interpretando lo que observamos es correcto. Yo les di el ejemplo de una persona que entró en la iglesia, un hermano no le saluda y rápidamente interpretamos que el hermano tiene un problema conmigo. Lo mismo sucede cuando alguien tiene un problema de depresión o tiene un problema de ansiedad, de temor, de ira. Tiene un área pecaminosa en su vida que está destruyéndole o afectando a las personas. Rápidamente lanzamos unos versículos porque creemos entender lo que él necesita. Pero requerimos mayor comprensión y la Biblia nos provee eso. Además de la revelación general y especial, los seres humanos utilizan el empirismo, ¿cierto? Lo hemos discutido en la primera ponencia, el método científico. Pero otros no usan el método científico, sino que usan el razonamiento deductivo, inductivo, para sacar conclusiones. Y finalmente algunos, lamentablemente, solo la intuición. Dicen, yo creo que es esto. Otros dicen, Dios me dijo, pero a veces contradice lo que la Biblia dice. Entonces, lamentablemente, si no tenemos una fuente confiable de revelación, vamos a fallar mucho si queremos ayudar a un ser humano. Si usted utiliza las teorías seculares de la psicología, ellas se contradicen unas con otras. No son suficientes para entender al ser humano. Por eso necesitamos tener una perspectiva bíblica. Voy a dar un ejemplo más extremo de error en la interpretación de la psicología.
La psicología manifiesta que la embriaguez, ser un borracho, es una enfermedad. Las personas están enfermas porque beben mucho. Pero la Biblia dice que la embriaguez, ser un borracho, es un pecado. Entonces, ¿a qué le creemos? ¿Es una enfermedad o es un pecado? Porque si es una enfermedad, él no es culpable. Está libre de culpa. Pero si es un pecado, él debe arrepentirse. Entonces, si hay algo que yo estoy seguro, es que Dios no va a mandar a nadie al infierno por estar enfermo. Entonces, las interpretaciones seculares, algunas fallan en la definición, pero algunas se oponen totalmente a lo que Dios dice. Por lo tanto, hay un riesgo altísimo de un error en la interpretación a la hora de tratar de entender qué le pasa a una persona. Vamos a ver algunos modelos comparados. Voy a recordarles a Freud, Sigmund Freud. ¿Por qué pongo a Freud? Porque es el más famoso. Hoy hay muchas teorías, ¿no? Freud, él decía que el ser humano tiene un id, un ser interior. Es el ser inconsciente, ¿no? Es la mente inconsciente. Y dice que en ese id están los deseos más internos del ser humano. Están los impulsos. Freud reducía al ser humano a sus intenciones sexuales, a sus pasiones sexuales. Y él decía que desde que nacemos tenemos inclinaciones sexuales. Incluso Freud decía que un bebé en los brazos de su madre quería tener relaciones con su madre y veía a su padre como un opositor. Esa era la interpretación que tenía Freud. Y dice que el ser humano es ese ser instintivo, pero que además tiene un ego, que es la mente consciente, ¿cierto? Es aquella parte racional que ha sido moldeada por la sociedad. Plantea también que tenemos un superego, que es esa parte del ego que reprime al ser interior. En ese lugar, él coloca, ¿cierto?, a las autoridades que están sobre las personas, como por ejemplo la iglesia, la familia. Todo lo que reprime lo que el ser humano quiere ser por dentro. Imagínense usted si las pasiones que nosotros sentimos fueran la verdad absoluta, ¿cómo estaría este mundo? Yo siempre digo este ejemplo en las conferencias. Le pregunto, ¿cuántos están casados? Y levantan la mano. Yo les digo, ¿cuántos seguirían casados si hubieran seguido su corazón en algún momento de su matrimonio? Muchos de los que están casados alguna vez no quisieron estarlo. Más de una vez quisimos estar lejos de la persona con la cual nos casamos. Y si hubiéramos seguido nuestros sentimientos, muchos ni siquiera estaríamos casados. ¿Por qué muchos seguimos casados? En el caso de los creyentes, porque amamos a Dios y su palabra. Y queremos hacer la voluntad del Señor, a pesar de lo que a veces nuestro corazón nos hace sentir. Pero Freud decía que la realidad del ser es el ser interior. Esta hoy día es la base de la ideología de género. Que el ser humano es, sexualmente hablando, lo que siente ser. Y por eso hay cosas tan extrañas como que alguien pueda decir que sentirse perro. ¿No han visto noticias por ahí de personas que se creen perros y se sienten perros, cachorros? Es impresionante. La lucha entre el id y el superego es la causa del problema en el ser humano, según Freud. Eso produciría frustración, produciría también, frustración, vergüenza y culpabilidad. Había un término de Freud, él decía neurosis. Pero Dios dice que el ser interior del ser humano es el corazón. Mateo 15 dice así. Entonces, no es del cerebro, no es de la química del cerebro, es del corazón. Esa parte del ser humano inmaterial que piensa, que siente, que decide más allá de la orgánica, de lo orgánico. Yo le he dicho a las personas, si un ser humano muere, ¿deja de pensar? Muchos dicen, sí, inmediatamente.
porque asocian el pensamiento solamente con el elemento orgánico del cerebro. Pero los que mueren estaremos presentes en el Señor, conscientes de la gloria de Dios, a pesar de que pudiéramos estar sin un cuerpo. En la parábola del rico y Lázaro se ejemplifica esta idea más allá de la vida, y el rico y Lázaro ven, oyen, gustan, escuchan, ¿cierto? Tocan. Los sentidos, la capacidad de raciocinio, de pensar, de sentir, no está esclava de la materia. Los seres humanos somos inmateriales. Dios decidió unirnos y hacernos seres materiales e inmateriales. En la eternidad seremos seres materiales e inmateriales a la vez. En la muerte se separa el ser material del inmaterial. Pero en la nueva creación, cuando Cristo venga, nos vuelve a dar cuerpo. Siempre seremos materiales e inmateriales, ¿cierto? Pero lo que decía Freud y lo que dicen las miradas seculares es que no tenemos ese ser inmaterial. El problema realmente del hombre, hermanos, está en el corazón. Ahí sí que está el problema. El corazón piensa, el corazón siente, el corazón decide. De hecho, cuando Dios juzga la humanidad en el diluvio, en ese tiempo dice así: los pensamientos del corazón. Pero tenemos muchos versículos sobre esto. Proverbios 25. ¿Cuál es el peor enemigo de nosotros? No es el diablo, es nuestro propio corazón. Nuestro comportamiento humano está ampliamente dirigido por las inclinaciones de nuestro corazón. Entonces, si yo no entiendo de esa manera a la persona que quiero ayudar, si no entiendo que la persona es un pecador, que va a caer, que va a fallar, que me va a mentir eventualmente, que va a distorsionar la realidad porque es egoísta, es calculador, etcétera, 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 no voy a poder interpretar correctamente lo que le pasa para ayudarlo. El Evangelio es poderoso para ayudar a las personas. El Evangelio es poderoso para cambiar a las personas. El Evangelio es poderoso para salvar a las personas. Pero necesito entender bien qué pasa con esa persona para poder ayudarle. La Biblia nos muestra que el corazón piensa, en el corazón está la conciencia, ¿cierto? Los pensamientos, los deseos. Nosotros no logramos ver fácilmente eso en el corazón. Nosotros vemos el hombre exterior. Freud no está de acuerdo con esto, ¿cierto? Él no piensa que es así que, señor Freud, chao, váyase de aquí, nos vemos, ¿ok? Pero hay un hombre interior. La Biblia habla mucho del ser interior. ¿Y por qué nos habla tanto? Porque es lo que no logramos ver con facilidad. Yo puedo ver la cara de alguien y puede estarme sonriendo y por dentro decirme, púdrete. ¿Cierto? Los seres humanos podemos estar pensando y deseando algo por dentro y por fuera mostrar otra cosa. Entonces no puedo solamente quedarme con la información que observo, sino que debo tratar de entender el corazón. Los mejores consejeros son aquellos consejeros que logran entender bíblicamente, con mayor precisión, lo que sucede en el corazón. De aquí surge la realidad para poder realmente ayudar a que una persona cambie. He podido pastorear personas con crisis de pánico, personas con depresión, personas con atracción al mismo sexo. Y he visto cómo el Evangelio puede cambiar no solo la correcta comprensión de lo que Dios dice, sino que Él cambia el corazón, las intenciones del corazón. Dios transforma desde adentro, no solo afuera. Un corazón centrado en sí mismo va a producir un mal fruto, pero un corazón centrado en Cristo y su gloria va a producir buen fruto. Hermanos, el problema nuestro, vuelvo a repetir, es nuestro corazón porque busca muchas cosas como ahí se muestra en este dibujo. ¿Puedes leer, por favor, lo que el corazón busca? Lo que el corazón entonces busca no es siempre algo que agrada al Señor, ¿no? Y es por eso que necesitamos separarnos de una perspectiva secular. Algunos creyentes han querido integrar el acercamiento secular con la Biblia. Así como algunos cristianos quisieron reinterpretar Génesis 1 con la teoría evolutiva de millones de años,
Hay creyentes que quieren interpretar qué es el ser humano con su problema con las teorías de la psicología. Y traen una idea desde fuera del texto y la tratan de meter en el texto para interpretar qué es el ser humano y cuál es su problema. Por eso estamos haciendo una apologética de la verdad bíblica. Aquí tengo un ejemplo de una metodología errada para ayudar a una persona. El Evangelio de la psicología propone una rehabilitación. Imaginémonos que hay una situación que es un problema que afecta a una familia. En el modelo psicológico, esa situación es un factor determinante. Ahí está toda la causa. El problema es el ambiente. Fíjense, todas las escuelas de psicología sacan la culpa del ser humano. El ser humano no es culpable. Hoy día incluso los políticos, cuando un joven mata a alguien, roba, destruye y lo metemos en la cárcel, ¿qué nos dicen? Nosotros hemos fallado. La sociedad le falló. La familia le falló. Los políticos le fallamos. Él es una víctima. Sacan la culpa. No estoy diciendo con esto que el ambiente no genere una presión sobre los seres humanos, pero no son determinantes de su corazón. El corazón es el pecaminoso que reacciona pecaminosamente frente a la situación. Entonces, hoy se utilizan términos como familia disfuncional. Los psicólogos hoy usan mucho el concepto, la persona tiene un trastorno del comportamiento. Qué interesante. Cuando alguien dice tiene un trastorno del comportamiento, no dijo nada muy brillante. Acaba de decir que veo un problema. Acabo de decir que hay un comportamiento correcto y esta persona se comporta incorrectamente. Hay un trastorno en el comportamiento, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la causa? Y nos etiquetan con trastornos, pero no nos dicen la causa. Y cuando los psicólogos ven una familia con problemas, dicen, esta familia es una familia disfuncional. ¿Qué quiere decir? Que no funciona bien. Contra algún patrón estándar que ellos dicen, esto es bien. En esa familia podemos ver conflictos, podemos ver ira, cólera, depresión, problemas emocionales, claro. Podemos ver algunas fobias, como dicen ellos, ¿cierto? Algunos dicen problemas de autoestima. Y eso es lo que observamos en la superficie. Estos modelos de un evangelio psicologizado dicen que las personas se comportan de esa manera debido a que en su corazón tienen algún problema. ¿Cuál es, según ellos? Ellos dicen que su corazón está herido. Necesitan sanidad interior. Ellos necesitan ser aceptados tal como son. Esa sería la causa, un corazón vacío, la causa de sus comportamientos. En este modelo necesitan entonces un psicoterapeuta que les ayude, como dice ahí, por favor. Es decir, están tratando de lograr que esas supuestas necesidades del corazón sean atendidas por un psicoterapeuta. En este modelo, Jesucristo el Señor viene a ser una especie de psicoterapeuta cósmico, ¿sí? Entonces hay un fuerte énfasis en que el vacío de amor, de comprensión de su corazón tiene que ser suplido, porque cuando somos amados y todo se hace de acuerdo a mis necesidades, yo ahora sí que me voy a comportar muy bien. Ahora sí que voy a amar a mi prójimo, ahora sí que voy a resolver todos los problemas. Entonces ellos proponen que en este modelo el corazón ahora sí estaría en paz. El corazón estaría pasivo, estaría sano, estaría satisfecho, completo. Y por lo tanto, las personas se sentirían amadas, se sentirían bien consigo mismos, estarían muy felices para toda la vida. Esta suposición y este proceso de ayuda es un intento por ayudar a las personas. No estoy criticando su intención. ¿Cuál es el problema?
que la información que ellos tienen la interpretan mal. Porque la Biblia no define así al ser humano, no define así la causa del comportamiento. No voy a tener tiempo de observar toda esta información. Tengo aquí unos cuadros que dicen, dependiendo de diferentes escuelas de comportamiento psicológico, ¿qué es el hombre? Y finalmente hay un cuadro donde se muestra lo que piensa la Biblia sobre el hombre. Nos dicen qué es el hombre, cuál sería el problema del ser humano en diferentes escuelas, cuál sería la responsabilidad del ser humano en diferentes escuelas. Esto se los puedo compartir sin problema. ¿Cuál sería la visión de la culpa del hombre que tienen las diferentes escuelas? ¿Cuál sería el tratamiento que las diferentes escuelas proponen para estos problemas? ¿Cuál sería la resolución de la culpa del hombre? Interesante, porque en todas estas escuelas, hermanos, la psicología dice que los culpables son otros, no la persona. Y la solución es culpar a los otros. ¿Cuál es la función del consejero que está tratando de ayudar? ¿Cuáles serían los problemas que tienen estos modelos? Aquí los exponemos. Por supuesto, exaltando el modelo bíblico, mostrando cómo la palabra del Señor sí nos permite entender bien qué es el ser humano y cómo lo podemos ayudar. Entonces, voy a tratar de avanzar un poco rápido y mostrarles cuál sería el modelo correcto para ayudar a una persona, desde un punto de vista bíblico, con una perspectiva bíblica. La situación está, hay problemas. No estamos en el paraíso, ¿cierto? Hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas políticos, hay problemas físicos. Nos enfermamos, estamos en un mundo caído. La situación es presionante, ¿cierto? Pero lo que la Biblia dice, que como la familia reacciona, no es un problema solo de disfuncionalidad. El problema, en términos bíblicos, es que es una familia pecadora, que no está fluyendo en el amor de Cristo. Y es responsable por eso, frente a Dios. Por lo tanto, requiere arrepentimiento. Es verdad, vamos a ver conflictos, vamos a ver ira, vamos a ver depresión, porque no están manejando bien el arrepentimiento, la reconciliación. Vamos a ver problemas emocionales, ¿sí? Vamos a ver, esa palabra. Miedo, gracias. Pero en vez de falta de autoestima, se aman demasiado a sí mismos. Nuestro problema es que nos amamos demasiado. Cuando el Señor dice que toda la ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, lo que la Biblia está diciendo, dado que te amas demasiado a ti mismo, por favor, ama al otro como te estás amando a ti. Ese es el problema. Entonces, la Biblia dice que el problema sí está en el corazón del ser humano, de esta familia. Pero ¿cuál es el problema? Ahí está, por favor. Fíjense, la Biblia cataloga distinto a ese corazón. Por lo tanto, la manera de ayudar a ese corazón no es con un psicoterapeuta que provee aceptación incondicional. Lo que la Biblia dice que debe pasar en el corazón de esta familia es que Jesús provea expiación por sus pecados, que nos ayude a identificar los ídolos de nuestro corazón y arrepentirnos de ellos. Nosotros a veces criticamos al catolicismo romano por sus ídolos físicos, pero la Biblia está llena de expresiones de que el pueblo de Dios está llena de ídolos en el corazón y tenemos que entenderlos. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo hace Dios. Y podemos así lograr entender
que somos pecadores y debemos arrepentirnos. Entonces Jesús va a proveer también la capacidad de que nuestro corazón sea transformado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, justamente de los problemas de nuestro corazón. En este sentido, Dios va a transformar el corazón y vamos a ver ahora corazones diferentes. ¿Qué dice ahí? Si ustedes se han dado cuenta, el recorrido que hemos hecho es justamente evidenciar de que si no tenemos una perspectiva correcta de la realidad, desde la perspectiva bíblica, vamos a fallar en entender qué es el hombre y cuál es su problema. Quiero terminar con esto. Los seres humanos lamentablemente hemos hecho 3 cambios que son la causa de nuestro gran problema. Romanos capítulo 1 dice que cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Cambiamos al Creador por la criatura. Y cambiamos el uso natural de nuestros cuerpos como Dios los creó. Estos 3 cambios que Romanos 1 advierte es lo que el ser humano viene haciendo desde Génesis 3. Dios dijo algo, pero yo decido no creer eso y decido creer una mentira. Satanás lo hizo en Génesis 3, pero así lo hemos hecho toda la vida. Dudamos de lo que Dios dice y preferimos hacer algo diferente. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira, pero también cambiamos al Creador por las criaturas. Amamos más las cosas hechas que al que creó todas las cosas. Amamos más lo que Dios nos puede dar que al Creador quien nos da todas las cosas. Y desordenamos nuestra vida. Eso trajo consecuencias. Dios juzgó estos 3 cambios. Lo dice Romanos 1. Nos entregó a un espíritu, una mente reprobada. Nos entregó a los deseos de nuestro corazón y a pasiones deshonrosas. Fruto de las 3 cosas que el ser humano cambió, Dios trajo 3 juicios. Están clarísimos en Romanos 1. Esto es lo que está trayendo las consecuencias en la sociedad. Por eso necesitamos arrepentirnos. La única esperanza para la humanidad frente a los 3 cambios y las 3 consecuencias que están en Romanos 1 es el Evangelio. Romanos 12 explica cómo podemos ayudar a los seres humanos de los efectos noéticos en su mente, los efectos doxológicos en cuanto a la adoración al Creador en vez de la criatura, y también a los efectos éticos o morales. Es Romanos 12. ¿Puedes leer, por favor? La Biblia nos dice que ahora tenemos que renovar nuestra mente. Si antes cambiamos la verdad por la mentira, ahora cambiamos las mentiras por la verdad. Si antes cambiamos al Creador por las criaturas, ahora hacemos adoración verdadera al Creador y no a la creación. Y por supuesto, una vida santa de acuerdo al orden que Dios ha dado en su palabra. Esta es la esperanza real para que una persona cambie. El Evangelio provee el correcto camino y suficiente camino para que una familia sea transformada, para que un ser humano sea transformado, a la meta más grande que tiene Dios, que todos seamos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la meta del Señor. Así que muchas gracias por su paciencia. Quedo abierto a las preguntas. Por eso dije que no es que el ambiente no produzca nada. Claro, ce n'est pas que l'entourage ne produit rien. Mas no es determinante. Mais l'entourage ne doit pas être déterminant. Il n'est pas déterminant. Porque hay personas que viven en el mismo ambiente. Parce qu'il y a des gens que vivent dans le même ambiance, dans le même entourage violent, par exemple. Y no generan ese tipo de infracciones. Comporta comme ça. El ambiente presiona al corazón pecaminoso. Donc l'entourage va faire une sorte de pression au cœur pécheur déjà. Mas no determina que el corazón o que la persona actúe con lo que surge. Ne va pas déterminer que la personne agit d'une façon ou d'une autre. Hay una influencia, pero no es determinante. Hay una influencia, más no es determinante. Il y a une influence, mais ce n'est pas déterminant. Por eso también Dios observa el contexto. C'est pour ça que Dieu observe aussi le contexte, il prend en compte le contexte. Mas no evita
o no justifica la infracción de su ley. mais ne justifie pas l'infraction, la transgression de sa loi. Aquel que transgrede la ley Quelqu'un qui va violer la loi de Dieu es culpable. est coupable. Mas entendemos Mais que el ambiente ha presionado a esa persona. nous comprenons que l'entourage a fait une sorte de pression sur la personne. Por eso la ley tiene atenuantes. C'est pour ça que la loi a une sorte de atenuantes. Atenuantes quiere decir Que no tienen niveles de castigo. comme des degrés de châtiment, on va dire. Entonces, la ley del mundo La loi du monde intenta expresar la justicia divina. essaie d'exprimer la justice de Dieu. Es la mejor manera de intentar vivir justicia en un mundo caído. C'est la meilleure façon de vivre une sorte de justice dans un monde déchu. Sin embargo, sigue siendo un acercamiento a la ley divina. Par contre, il reste quand même près de la loi divine, mais n'est pas la loi divine. Incluso la ley humana La loi des hommes debe ser observada de acuerdo a la ley divina. doit être observée aussi par rapport à la loi de Dieu, la loi divine. Porque tenemos ley humana que se contrapone a la ley divina. Parce que nous savons de la loi des hommes qui parfois est opposée à la loi de Dieu. Como en cualquier área, entonces no estoy diciendo que no tenemos que usar la ley del mundo Donc je dis pas qu'on ne doit pas utiliser la loi de l'homme o usar el avance científico del ou mundo, utiliser la science, par exemple, la technologie, sino que tenemos que tomar la palabra del Señor mais nous prenons la parole de Dieu, y mirar de acuerdo a lo que ella nos dice, nous regardons à travers la parole de Dieu, ce que todas las propuestas que les observa. autres choses, la que technologie, existen. la science Sí. y todo lo ¿Sí? Yes. Entonces, sí, el ser humano, podemos confiar que el ser humano, Nous pouvons faire confiance que l'homme, cuando es juzgado por Dios, que sera jugé par Dieu, es un justo juicio. ça va être un jugement juste. No es lo que nosotros logramos hacer. Ce n'est pas ce que nous arrivons à faire. Entonces, creo que en esos casos que pudieran existir algunos atenuantes, Donc dans ces cas où il y a certains degrés de culpabilité, los seres humanos tenemos que ser muy humildes, les hommes, nous devons être humbles, a que no tenemos toda la comprensión que nous n'avons pas toute la compréhension de la realidad de la réalité y del corazón. et du cœur de l'homme, de l'intention du cœur. Por eso creo que aquellos que están haciendo justicia C'est pour ça que je pense que ceux qui travaillent dans la justice tienen uno de los desafíos más grandes que sont existen. un défi grand. Porque ellos, a pesar de que observan las situaciones, Parce qu'à part, non seulement ils observent la situation, recogen mucha información, collectent beaucoup d'informations, reconstruyen con las evidencias las escenas, reconstruire avec les preuves la situation, no ven el corazón. mais ils ne voient pas le cœur. No reconocen que los seres humanos son pecadores Ils ne reconnaissent pas la culpabilité pécheresse de l'homme. y tienden a interpretar al ser humano, Et ils interprètent l'être humain, la mayoría de las veces, con los marcos psicológicos. la plupart des cas, dans un cadre psychologique. Entonces la tendencia es a ver al ser humano no culpable. Donc la tendance est de voir l'être humain comme innocent, comme victime. Es una tendencia. C'est une tendance. No estoy diciendo que todos lo dejen no culpable. Ce n'est pas 100%, mais c'est une tendance. Claro. Sí. Yo creo que un hombre puede ser poseído. Je pense qu'un homme peut être possédé. La Biblia es muy clara al respecto. La Bible nous montre des exemples clairs. Yo he visto personas Moi, poseídas j'ai vu déjà des gens qui ont été possédés. y es impresionante C'est impressionnant, como la Biblia lo describe. comme la Bible le décrit. Entonces, para interpretar lo que vemos, Pour interpréter ce que nous voyons, nuevamente tenemos que ser muy humildes encore une fois, on doit être humble y no ser tan rápidos para sacar conclusiones. et ne pas essayer d'être rapide pour tirer des conclusions. Debido a la complejidad de lo que estamos tratando de interpretar. Car nous sommes face à une complexité de ce que nous sommes en train de voir. Como esperaríamos que un médico, De la même façon qu'un docteur, que cuando yo voy a su consulta, quand je vais aller le voir, en 10 minutos me diga que yo tengo un cáncer terminal sin exámenes. je ne veux pas que dans 10 minutes, ils disent que j'ai un cancer terminal sans aucun examen. Esperaría que haya una investigación profunda Moi, je veux qu'il fasse un travail, une recherche profonde para lograr la mejor interpretación posible. pour avoir la meilleure interprétation possible. En consejería bíblica exactamente igual. Le conseil biblique, c'est la même chose. En los procesos de consejería bíblica en los cuales tú puedes entrenarte, Dans le conseil biblique dans lequel tu peux t'entraîner,
Generalmente llegamos a una conclusión a la cuarta o quinta semana de estar con alguien. Nous arrivons à une conclusion peut-être à la 4e ou 5e semaine d'avoir des entretiens. Incluso interactuamos con el aconsejado para ver si lo que nosotros percibimos, él también está de acuerdo. Et il y a une interaction avec la personne pour voir si nous sommes dans le même, si nous sommes d'accord avec ce qu'on a discerné, par exemple. Y el error común de los creyentes es observar algo y sacar conclusiones. L'erreur commune des croyants, c'est d'observer quelque chose et tirer une conclusion rapide. Eso no debemos hacerlo. On ne doit pas faire ça. Primera de Tesalonicenses 5:14 En Thessaloniciens 5:14, dice, os ruego hermanos il dit, je vous prie, mes frères, que amonestéis a los ociosos, que vous que exhortes a los ociosos, exhortez non, ceux qui font rien comme los rebeldes, oui, exhorte les a los rebelles, ok, que alientes a los de poco ánimo motivez, que vous encouragez ceux qui ne sont pas bien encouragés y que sostengas a los et débiles que vous soutenez les faibles, y que seas paciente con que todos. vous soyez patient avec tout le monde. Ese texto ya nos alerta Ce texte nous a averti déjà que las personas pueden estar en diferentes realidades que espirituales. la personne peut être dans différentes réalités spirituelles. Entonces, para yo entender cómo ayudarle, Moi, pour comprendre comment aider une personne, debo entender muy bien qué pasa con la persona. je dois comprendre, voir Porque qu'est-ce qui se passe avec la personne. no a todos los debo exhortar. Parce que pas tout le monde a besoin d'encouragement. A lo mejor necesita ánimo, aliento. Oui, peut-être il a besoin d'encouragement et pas d'exhortation. Pero otras veces ya no necesita ánimo. Mais parfois, il n'a pas besoin d'encouragement. No es que no pueda, C'est pas qu'il ne peut pas ou que je ne peux pas. es que no quiere. C'est qu'il ne veut pas. A ese hay que exhortarlo. Donc là, on doit l'exhorter à quelque chose. Y lamentablemente los cristianos, Et malheureusement, les chrétiens, depende cómo nos creamos que somos, depende cómo entiendo la realidad, selon notre interprétation de la réalité, actuamos. nous agissons. Por ejemplo, Cette interprétation, par exemple, los que se creen martillo oui, ceux qui pensent que sont des marteaux, creen que todos son clavos. ils pensent que tout le monde sont des clous. Pa, pa, pa. Con versículos bíblicos. Pa, Alors, pa, avec des pa, pa. versets bibliques, on va frapper à tout le monde dans la tête. Los que se creen colcha o frazada, no sé. Ceux qui pensent que sont non, des couvertures, comme Couverture. ça s'appelle, Creen que todo el mundo tiene frío ils pensent que tout le monde a froid. y hay que On abrazarlos. doit embrasser ou couvrir tout le monde. Le manteau là. Los que se creen silla de ruedas Ceux qui pensent qu'ils sont des chaises roulantes, creen que todos necesitan ascensor. ils pensent que tout le monde a besoin d'un ascenseur, par exemple. El desafío es entender realmente qué pasa con la Le défi, persona c'est de voir vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe avec chaque personne. para poder ayudarlos. Pouvoir les aider. Y ahí la Biblia Et là, la Bible nos provee muchas herramientas donne beaucoup d'outils y metodología et méthodologie para entender bien qué es el ser humano, pour comprendre qui est l'homme, cuál es su problema quel est son problème y el proceso para ayudarlo. et le processus pour l'aider. Ni siquiera es una receta. C'est même pas une recette, No es suficiente decirle esto está bien y esto está mal. ce n'est pas suffisant de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Tu Muchos, fais quelque chose de bien. muchos cristianos saben que eso está bien y esto está mal. Oui, les chrétiens en général, on sait qu'on fait quelque chose de bien. quelque Las chose de mal. razones por las cuales hacen las Mais la cosas raison pour laquelle on fait le bien ou le mal, tiene que ver con sus corazones muchas c'est veces. enraciné dans le cœur. Consejería bíblica, Le conseil biblique, voy a usar un ejemplo como una representación, una analogía. je vais donner une analogie comme un exemple. Es como enseñar a andar en bicicleta a un niño. Le conseil biblique, c'est comme apprendre à un enfant de faire le vélo. Si tú quieres enseñar a andar en bicicleta a un niño, no lo pones frente a una pizarra Oui, pour démarrer l'enseignement, il ne faut pas voir sur un tableau les instructions. y le dices, la bicicleta es un mecanismo que tiene dos ruedas Ne dites pas la bicyclette, le vélo, c'est un mécanisme avec deux roues y que tiene un sistema de rotación para la fuerza. de rotation avec la force. Y tú, si presionas el pedal, Si tu pousses d'un côté, vas a vencer el roce alors vous allez avancer. y vas a avanzar. Pas de friction et vous allez avancer. Y después le dices, ¿aprendiste a andar en bicicleta? Après, vous dites, t'as compris comment on fait de vélo? Entonces ahora anda en bicicleta. Alors, tu vas et tu fais de vélo. A veces eso es lo que hacemos con los cristianos. C'est parfois comme ça, c'est qu'on fait avec les chrétiens. Le decimos, así es la vida cristiana, On dit, c'est comme ça la vie chrétienne, hazla. alors tu vas le faire. Así no se hace. C'est pas comme ça.
¿Cómo se enseña a andar en bicicleta? Comment on apprend à aller en vélo? Pones al niño en la bicicleta Vous mettez l'enfant con 2 ruedas pequeñas de soporte. deux petites roues à côté, Tú tomas con tu mano de su silla, vous prenez le siège avec la main, con la otra mano su manubrio le guidon, y lo ayudas a avanzar poco a poco. vous aidez à qu'il avance doucement. Él avanza con mucho miedo Il avance avec peur y tú lo animas. et vous l'encouragez. Cuando tú ves que él logra controlar un poco, Vous contrôlez le vélo, yo saco una mano, là vous lâchez une main pero sigo con la otra mano en la silla. avec la deuxième. Cuando yo me doy cuenta Quand je que él tiene un poco de control, plus de contrôle, yo quito una de las 2 ruedas. je vais enlever une des deux roues, Quizás lo suelto peut-être je vais lâcher y se cae. et puis il tombe. Lo paro y lo limpio. Je vais l'aider, je vais le nettoyer, Lo animo de nuevo. je vais l'encourager encore une Tomo la silla. Je vais prendre le siège, Luego él aprende más. il va apprendre, Saco la segunda rueda je vais enlever la deuxième roue, hasta que en algún momento je tiens et du coup je lâche anda solo. et il va tout seul. Eso es discipular a un creyente. C'est ça le disciple, Caminar con otro, c'est marcher avec quelqu'un d'autre, con el Evangelio. avec l'évangile, Aplicando, appliquer, animando, encourager, exhortando, sortir, interpretando lo que estoy viendo interpréter ce qu'on voit, para dirigir el consejo. diriger le La consejería bíblica conseil biblique, es el discipulado c'est le discipulat, que la Biblia nos enseña. parce que la Bible nous apprend. Lamentablemente muchas iglesias Malheureusement, plusieurs églises rediseñaron la idea de discipulado sont réinventé l'idée d'un discipulat. y dicen que un discipulado son los cursos que hacemos en la iglesia. Qu'un disciple, c'est les cours qu'on fait à l'église, par exemple. El discipulado es caminar con otro en el Evangelio. Là, c'est marcher avec quelqu'un d'autre dans l'évangile. La Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados Cette association qui s'appelle l'Association de conseillers bibliques certifiés, es una institución que anima a los creyentes a hacer un proceso ordenado de entrenamiento. c'est une association qui encourage les chrétiens d'étudier d'une façon systématique le conseil biblique, Con la idea de que los creyentes avec l'idée que les croyants mantengan un estándar apropiado para ayudar a otra persona. que les croyants grandissent et qu'ils soient capables pour aider les autres dans un contexte biblique. Todos entendemos que si por alguna razón tienes que operarte del corazón, Nous comprenons que s'il faut avoir une opération du cœur, tú querrías que el cirujano sea la persona más experimentada y con experiencia. vous voulez que le docteur soit vraiment expérimenté, etc. Dios ha llamado a todos los creyentes Dieu a invité tous les croyants, no solamente a amar a las personas, non seulement à aimer les personnes, sino también a tener el conocimiento apropiado para ayudar a las mais personas. aussi avoir la connaissance pour aider les autres, les personnes. Romanos 15, 14, Romains 15, 14, Pablo dice Paul dit, que los creyentes deben estar llenos de bondad nous devons être remplis de bonté y llenos de conocimiento et de connaissance para exhortarse mutuamente. pour pouvoir exhorter les uns les autres. Lo que vemos es que a veces hay cristianos llenos de amor y bondad, Il y a parfois des chrétiens qui sont remplis d'amour, pero no saben ayudar de bonté, mais ils ne savent pas comment aider, porque no tienen el conocimiento bíblico para hacerlo. parce qu'ils n'ont pas la connaissance biblique. Pour Otras personas tienen el conocimiento, un autre chrétien, une autre personne peut pero no aman realmente a sus mais hermanos. il n'aime pas vraiment les frères. Entonces, estas dos cosas se logran integrar bien Donc ces deux choses ensemble elles peuvent s'intégrer bien en un entrenamiento sistemático de consejería. systématique de conseil biblique. Hay un curso de fundamentos de consejería, Il y a la fondation, le fondement, le principe fondamental. que es un curso de 30 horas. Ce sont 30 heures Luego existe una segunda fase et une deuxième phase donde enfrentamos algunos exámenes escritos de teología y consejería. où il y a des examens de théologie et conseil. No son difíciles. C'est pas super difficile. Un cristiano que lee su Biblia Un chrétien qui lit la Bible, y lee alguna literatura recomendada por ellos, qui lit la littérature qu'il recommande, par exemple, vas a poder enfrentar esos exámenes. de faire ces examens. Y la tercera fase Et la troisième partie, es que un supervisor c'est qu'un superviseur te acompaña en 50 horas reales donde tú aconsejas a otros. vous accompagne dans 50 heures réelles pour conseiller les autres. No presente, Et moi,
Moi, je suis dans cette troisième étape, d'ailleurs, si vous voulez savoir. Donde tú aconsejas a alguien y luego llenas un informe Vous allez conseiller quelqu'un, vous allez remplir un formulaire de 13 preguntas avec 13 questions por cada hora de consejería que tú pour das chaque heure de conseil que vous faites. y se los presentas al supervisor semana a semana. Et vous présentez ça au conseiller semaine après semaine, superviseur. Eso es muy rico, muy hermoso. Ça, c'est très riche et très bon. Cuando yo llevaba ya 12 años de pastor, Quand j'avais déjà 12 ans en tant que pasteur, tuve este entrenamiento y proceso. j'ai cet entraînement et processus. Y esas 50 horas Et ces 50 heures, con otro pastor que tiene muchísimo tiempo aconsejando bíblicamente, avec un autre pasteur qui a beaucoup plus de temps, fue un tiempo de mucho crecimiento c'était un temps vraiment de croissance para aprender a aconsejar a otros. pour apprendre à conseiller les autres. No es importante tener una certificación, C'est pas super important d'avoir un certificat, un diploma para colgar en la pared. diplôme pour No, mettre sur le mur. lo importante es ese proceso de entrenamiento, L'important, c'est ce processus, cet entraînement. porque aprendes a tener muchas herramientas Parce qu'il vous bíblicas. donne beaucoup d'outils bibliques. Es como una cajita de herramientas de un fontanero, de un gaffiter, no sé cómo le llaman aquí, el que arregla cañerías, él va a la casa. C'est comme une boîte d'outils d'un plombier, on va dire. En la maleta de herramientas Dans la boîte d'outils, hay muchas herramientas diferentes. de choses. Y tú llegas a un lugar, llegas a un lugar Et vous arrivez à un lieu, y dependiendo de lo que hay que arreglar, et selon ce qu'il faut faire, tú sacas tu herramienta. vous allez sortir la bonne. En el entrenamiento te ayudan a utilizar las herramientas bíblicas dependiendo de la situación. On va utiliser les outils différents selon le. Así que les animo a pensar en eso, Alors, je vous encourage à réfléchir, penser à ça. porque tiene una antropología bíblica Parce qu'il y a une anthropologie biblique. para entender qué es el ser humano y cuál es su problema. Comprendre l'être humain. Sí, el modelo de ACBC no está apuntando a generar expertos. Arturo dit que ce modèle n'essaie pas de former des experts, Sino animando a los cristianos que todos los cristianos somos consejeros. mais il nous dit que tous les chrétiens, nous pouvons être conseillers. Nous sommes des conseillers, en fait. Todos los cristianos podemos aprender a aconsejar. Nous pouvons apprendre à conseiller mieux. Evidentemente, algunos van a ser más especialistas en un área. Évidemment, il y a des domaines où quelqu'un va être plus doué que l'autre. En mi caso, como era pastor de iglesia, Moi, comme j'étais pasteur d'une église, debido a la demanda de la iglesia, uno aprende a trabajar muchas áreas. moi, j'ai appris à travailler dans plusieurs domaines de conseil. Sí es cierto que, como la hermana dice, Mais c'est vrai que, comme Vanessa dit, que cuando uno estudia consejería bíblica, quand quelqu'un étude le conseil biblique, nos damos cuenta de los problemas que nosotros tenemos. nous rendons compte de nos propres problèmes. Y en el proceso Dios nos va a hablar y a ayudar a cambiar. Et dans le processus, Dieu nous parle, nous aide à changer et améliorer. Pero en ACBC no es un prerequisito que alguien resuelva todos sus problemas para luego empezar a Et ayudar. dans ACBC, ce n'est pas obligatoire que vous Resu- su- résolviez tous vos problèmes Claro. avant De hecho, si tenemos una correcta comprensión de la santificación, Oui, si nous avons une bonne compréhension de la sanctification, en esta tierra nunca llegamos a la perfección. dans cette terre, nous n'arrivons jamais à la perfection. Estamos en un proceso de Nous santificación. sommes dans un processus de sanctification. En train d'aller dans cette direction. En mi país, en Chile, Dans mon pays, à Chili, hace algunos años se aprobó el aborto por 3 causales. l'avortement est légal sous Tres causas. causes. Pero esta semana que pasó, Mais cette dernière semaine, la izquierda comunista oui, les communistes de ahora gauche, quiere empujar aborto libre total. maintenant, ils poussent l'avortement libre et total. Entonces están presionando poco a poco Alors, ils font des pressions doucement para deteriorar pour détériorer el diseño divino de que la justicia del hombre le dessein divin que la justice de l'homme reflejara de la mejor forma reflète posible de la meilleure façon possible la justicia en un mundo caído. la justice dans un monde de choses. Sí. Muchas gracias.